Hace poco, uno de ustedes me hizo una pregunta y me pareció muy interesante responderlo por acá porque es una pregunta que siempre me hacen cuando le comento a alguien que viví en Australia. Carlos y yo vivimos muchos momentos y etapas diferentes cuando estábamos en Australia, porque nuestro plan inicial era irnos a Australia, estudiar un año inglés y luego irnos a vivir a Barcelona. Pero al llegar a Australia todo cambió porque nos enamoramos de esa hermosa y espectacular ciudad llamada Sydney y de la experiencia que estábamos viviendo en esa ciudad, a pesar de que al principio fue muy duro financieramente hablando. Nosotros al llegar teníamos visas separadas, él tenía su visa para estudiar inglés, yo tenía la mía, pero al pasar los 6 meses cambiamos de visa porque nos dimos cuenta que habían otras opciones mucho más económicas de la que nosotros estábamos pagando. Él era el aplicante principal de esta visa y yo la arrimada. Él estaba estudiando negocios y marketing y podía trabajar al mismo tiempo, estar en la visa de él, pues yo también podía trabajar, entonces yo solamente estaba trabajando. Eso nos permitió tener una residencia segura hasta agosto del 2017, cuando fue efectivamente que dejamos Australia. Durante meses y meses nos estuvimos planteando la posibilidad de aplicar a una permanent residence, una residencia permanente, y había momentos en donde nos emocionaba muchísimo esa posibilidad, pero había momentos donde sentíamos una necesidad enorme de seguir recorriendo el mundo y seguir viviendo en diferentes ciudades. En nuestro caso, para poder aplicar a la residencia permanente teníamos varias opciones. Hay una lista que todos los años cambia según el mercado laboral australiano de carreras buscadas por el gobierno. Carlos estudió contaduría y esa carrera precisamente estuvo y creo que todavía sigue en la lista, pero él nunca quiso aplicar por esta vía porque realmente, incluso estando en Venezuela, él dejó su trabajo de contador y empezó a trabajar en algo que le apasionaba más. Entonces él no quería hacerlo por este lado porque él no quería trabajar como contador, a pesar de que intenté convencerlo varias veces porque es muy bien pagado. Así que después de esta decisión, nuestra opción más viable era una visa de sponsor. Es una visa que, si cumples todos los requisitos, tu empleador te pide al gobierno y dice que te necesita porque no consigue una persona con residencia australiana o pasaporte australiano para trabajar y que tú cumples todos los requisitos. Y a partir que tienes esta visa, si trabajas 2 años con este empleador, pues puedes optar a la residencia permanente. Carlos estuvo trabajando casi 2 años en un restaurante en una zona llamada Darling Harbour, que es una de las zonas más turísticas de todo Sydney, donde en algún momento le habían propuesto en un futuro, cuando su visa se acercara más al final, hacerle una visa de sponsor. Pero cuando llegó el momento de sentarse a hablar, o realmente él lo empezó a hablar como un año antes, ellos realmente no mostraron mucho interés en hacerlo. Así que al pasar los meses, por diferentes razones, Carlos deja ese trabajo y empieza a trabajar en otro sitio, donde también le dicen que hay una posibilidad de que lo sponsoren, porque de hecho en ese trabajo ya habían sponsoreado gente anteriormente. No era nada seguro, pero bueno, era un planteamiento que estaba sobre la mesa. Como no era seguro, igualmente yo en mi trabajo lo hablo para tantear la situación. Yo realmente nunca quise un sponsor, pero bueno, lo hablo para hacer mi trabajo en la relación y ir tanteando a ver qué posibilidades teníamos. El problema es que yo llevaba ya 2 años ahí y no me gustaba para nada. No me gustaba para nada lo que estaba haciendo, sentía que estaba estancada y realmente estaba sufriendo una crisis existencial en ese trabajo. A pesar de que estaba aprendiendo muchísimas cosas, estaba conociendo mucha gente, estaba en un punto retándome, en otros estaba totalmente estancada. Yo decidí no cerrarme la puerta yo misma antes de hablarlo, porque además estos contratos de sponsor tienen como unas guías o unas obligaciones de parte del gobierno, como por ejemplo el salario tiene un mínimo. Entonces realmente era cautivador por todos lados, ¿no? O sea, bueno, te esfuerzas 2 años, vas a tener un muy buen salario, al mismo tiempo pues a los 2 años puedes aplicar a la residencia permanente. Entonces era como, bueno, la mente, tú sabes, va ahí como, bueno, pero ¿por qué no lo intentas? Y la mente no entiende de emociones y no entiende del por qué te sientes mal, o no entiende de que estés llorando porque no te gusta un sitio. La mente simplemente quiere ir a lo más básico y va a lo más básico. Y no iban a ser 2 años, porque no iba a pasar, ya yo llevaba casi 2 años ahí, no iba a estar 2 años más y luego al día 1 de que se cumplieran los 2 años decir, bueno, chao, me voy. No, yo no soy así. Y también he visto casos de personas que a los 2 años la empresa te tiene que dar una carta donde te invita a que tengas la residencia permanente, y hay personas que después de los 2 años se molestaron o tuvieron alguna pelea con el empleador y el empleador dice, pues no te doy la carta.
carta, que ojo, no les cuesta nada, pero digamos que ellos tienen un poder sobre ti. Entonces pasas esos 2 años que puede ser que al final por algún problema no te lo den. Es raro, pero yo he visto a un amigo mío le pasó. El hecho es que solo de pensar estar 2 años ahí a mí me asfixiaba, me atormentaba y sentía que era como vender mi esencia, mi energía, 2 años en una edad importante en mi vida, simplemente por una residencia. Y yo no estaba muy dispuesta a eso. Admiro a la gente que lo hace, admiro a la gente que es un poco más fría y menos emocional y dice, pues hago esto y me conviene y ahora hago esto y ahora esto, y ya tú ves que a los años pues tienen como la vida resuelta. Pero a mí me cuesta mucho eso porque soy una persona muy sensible. Bueno, el hecho es que lo habló con mi jefa, rogando que me dijera que no, y me dice que sí, que claro, que sí, que va a hablar con su abogado para que le diga más o menos cuáles son los trámites y cómo tenemos que empezar. Yo al final pues hablo con Carlos y decido que yo no lo quiero, que realmente no lo quiero, que prefiero irme a tener que hacer eso, y entonces bueno, él lo entiende perfectamente y nos quedamos con la opción del sponsor para él en su trabajo. Sí las había. Podíamos seguir estudiando y que nos diera más tiempo para pues estar allí y poder aplicar a una residencia de alguna de las vías, o podíamos incluso ponernos a estudiar una carrera que fuera buscada por el gobierno que a alguno de los dos nos gustara, pero realmente no queríamos seguir invirtiendo tiempo y dinero en estudios porque el estudio allí es bastante costoso y requiere de mucho compromiso, bueno, como en todos sitios. Que nos imaginamos quedándonos como que toda la vida en Australia. O sea, siento que si tú haces todo un proceso de residencia en un país como Australia, que es complejo, y pasas años para hacer un proceso, no me parece lo más lógico que después de hacer un proceso de 5 o 6 años, bueno, ahora me voy a vivir a la China. No sé, creo que en esos 6 años te da mucho para estabilizarte y después moverte a un país en donde no tengas la residencia o tengas que buscarla, pues es un poco más complicado. Creo y entiendo que la gente que hace este proceso largo de obtener la residencia y posteriormente la ciudadanía es con el fin único de hacer vida allí en Australia y quedarse. Pero nosotros siempre tuvimos como por dentro esta espinita de seguir viajando, de seguir conociendo ciudades, pero vivir en esas ciudades, porque no es lo mismo cuando vas de turista y pasas una semana, 2 semanas, 1 mes, 3 meses, a cuando vives y te tienes que buscar la vida en ese país, que es un poco lo que a nosotros nos gusta. Para muestra un botón que mi esposito está por allá, por Abu Dhabi. Yo creo que haber estado en una zona de confort tan grande en Venezuela y el salir a una tan alejada de tu zona de confort te hace darte cuenta de tus capacidades y es como una droga, ya lo he dicho en este canal, que te invita como a seguir probando cosas. Así que bueno, el plan B siempre fue venirnos a España, estar un tiempo viviendo acá y luego ver si nos quedábamos acá o seguíamos viajando por Europa. No fueron claros con el tema. Yo creo que el jefe nunca estuvo totalmente seguro de sponsorear a una persona más. Faltaban aproximadamente 3 meses para que se venciera nuestra visa y no teníamos una respuesta clara y concisa y nos pedían que esperáramos un poco más. Y teníamos que tomar una decisión. Y aún recuerdo en el momento que lo decidimos. Yo estaba en un parque llamado Hyde Park y había una manifestación de venezolanos. No me acuerdo qué estaba pasando en ese momento, pero recuerdo que nos reunimos todos a hacer un poquito de bulla y pedir ayuda a Australia por la situación que estaba pasando el país. Carlos estaba ese día trabajando y en ese momento tendría la reunión definitiva con su jefe para ver qué decidían. Yo estaba ahí en esa reunión de venezolanos y estaba sumamente sensible por verlos a todos ahí diciendo palabras emotivas sobre nuestro país, cantando canciones venezolanas. La gente se paraba, nos tomaba fotos y Carlos en ese momento me llama, yo me aparto y me dice, mira, no podemos permitir que ellos sigan tomando la decisión por nosotros, ellos no tienen la respuesta definitiva todavía, no podemos seguir esperando, así que nos vamos a España. Una parte de mí sintió alegría de reencontrarme con mi familia, el reto de moverme de nuevo. La otra parte de mí sintió un miedo terrible, nostalgia, y mientras escuchaba cómo cantaban el himno nacional y la canción de Venezuela con velas y banderas tricolores, veo como un niño, un hijo de un venezolano, hablándole al papá en un perfecto inglés australiano. Y ese día entendí que mis hijos tendrían experiencias tan alejadas a las mías, que hablarían acento español o el acento del país en el que estemos en ese momento, y me fue inevitable no llorar por todo lo que hemos tenido que vivir y por todo lo que aún estamos viviendo y por todos los que estamos afuera luchando por un trabajo, por unos papeles, por una residencia, por un pasaporte o por una simple oportunidad.
Nuestra decisión de dejar Australia no tiene nada de particular, no tiene nada que ver con el país. No es en ningún momento porque no nos haya gustado o nos hayan tratado mal. Nosotros nos fuimos enamorados de Australia y volveré en lo que tenga la primera oportunidad. Pero fue una decisión muy personal, simplemente porque habían unos límites que nosotros no queríamos pasar y porque al tener un pasaporte europeo nos hizo plantearnos muchas veces si realmente valía la pena luchar por quedarnos allí teniendo tantas puertas abiertas en el mundo. Tal vez si no hubiésemos tenido ese pasaporte europeo, pues hubiésemos luchado de alguna otra manera, o yo hubiese escogido el sponsor o hubiésemos buscado otra posibilidad. Por eso es que en hablar de estos temas me pone un poco precavida, porque cada uno tiene una historia diferente, con circunstancias diferentes. Fueron de mucho estrés, con mil historias que contar, como nuestra experiencia de mudarnos de país sin equipaje o nuestro viaje por Asia. Jamás me arrepentí de la decisión que tomamos. Hay muchísimas cosas que extraño de Australia, pero de eso se trata la vida, de seguir trabajando el desapego y seguir el camino siempre hacia adelante. Y hoy en día estoy enamorada de mi nuevo hogar, porque nunca se trata ni se tratará del lugar, siempre se tratará de ti. Espero que este video te haya servido para entender las razones de por qué dejamos Australia. Les mando un abrazo australiano y nos vemos muy pronto en un próximo video. Mucho amor y mucha luz.